Buen día, hermanos, con todos. Bueno, hemos terminado de aprender acerca de la iglesia, ¿no? Hemos aprendido muchas cosas importantes y hemos querido hacer un paréntesis y como todos los años que estamos o entramos ya en este mes de diciembre, pues celebramos lo que se llama la Navidad, ¿no? ¿Sí? Y la celebración para nosotros es recordar. Entonces esos domingos vamos a estar haciendo una serie de enseñanzas acerca de Cristo, su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección y su segunda venida. Así que los invitamos para que podamos estar. Bueno, yo sé que muchas personas o muchos viajamos durante estas fechas, pero que sea un mensaje que podamos llevar en el corazón donde quiera que vamos, donde quiera que estemos. Amén. Regálenme un segundo, pongo por acá el cronómetro para no pasarme. Listo. Listo, entonces vamos a comenzar a hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo en su palabra que si queremos conocer acerca de la vida eterna, de la salvación, tenemos que conocerlo a Él, porque Él es la fuente de todo, ¿sí? Él es la fuente de todo. Para comenzar, yo quiero hacer una introducción, después oramos y comenzamos ya con este tema para nosotros. Bueno, nosotros conocemos la historia de Israel y sabemos que hubieron muchos reyes, ¿sí? Muchos reyes hubieron. Reyes buenos, reyes malos. Pero la mayoría de esos reyes pecaron. ¿Qué reyes vemos en la Biblia que pecaron? ¿Quién me dice? A ver. Si usted comienza mirando el orden, el primer rey de Israel, ¿cuál fue? Saúl. ¿Pecó o no pecó? David. Salomón, Acab, Roboán, Sedequías. Muchos reyes, mire, Manasés, Amón, todos pecaron. Si no cojeaban de un pie, cojeaban del otro. Algunos fueron llevados por la lujuria, otros fueron llevados por la desobediencia, pero todos pecaron. La enseñanza de hoy que quiero compartirles se llama un rey que nace para morir. Un rey que nace para morir, mire. Entonces, mire, hubieron muchos reyes. El pueblo judío pocas veces experimentó un reinado que sea verdaderamente justo. Pocas veces, mire. Pocas veces. ¿Qué se necesitaba, mis hermanos? Que viniera un rey justo, sabio. Un rey perfecto. Que humanamente no lo va a ver, no va a existir, mire. Un rey justo, perfecto, misericordioso. ¿De dónde vendría ese rey? Es la pregunta. Los judíos se lo preguntaban, mire. ¿De dónde vendría ese rey? Debía ser un rey divino para que juzgara justamente, pero también debía ser un rey humano para que entendiera las fallas, el pecado, la vida del ser humano en la tierra. Un rey que conociera eso, pero que jamás pecara, mire. ¿De dónde podría salir ese rey? ¿Humanamente existiría? No. Humanamente no existiría, mire. Un rey divino, mire, que juzgara rectamente, que pudiera entender a sus súbditos de manera completa. ¿Quién podría ser ese rey? Leamos Marcos 15, 18 al 20. Marcos 15, 18 al 20. Y dice así, ahí está hablando de Cristo, mire. Comenzaron luego a saludarle. Le decían, salve rey de los judíos, mire. Una exaltación al rey. Pero miren lo que sigue diciendo. Y le golpeaban en la cabeza con una caña. Y le escupían. Y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle.
Ese rey vino a la tierra, vino, pero los judíos no lo conocieron. Ese rey anduvo entre ellos haciendo milagros, sanando corazones, pero ¿sabe qué? El pueblo no le conoció. Ese rey hoy está aquí en este mundo, en medio de nosotros, pero ¿sabe qué? La gente no le quiere. La gente no le quiere. Celebramos Navidad y el mundo celebra Navidad, pero el mundo está equivocado, mire. El mundo está equivocado, ¿sí? Miremos ahí el letrero, mis hermanos. El mundo está equivocado, mire. El rey vino. Mire, mis hermanos, hay algo importante que resaltar al hablar de Cristo y su nacimiento. Nosotros no estamos hablando de un simple bebé que nació hace más de 2000 años. Estamos hablando del Dios preexistente, el Dios eterno, el Dios que no tiene principio, el Dios que no tiene fin, el alfa y la omega. De ese Dios estamos hablando, mire. Existen en el mundo muchos dioses falsos, inventados por el ser humano, pero nosotros hablamos del único Dios verdadero, del único Rey Supremo, el preexistente Dios, mire, el eterno. Juan 1, 1 al 3, un texto muy conocido. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los testigos de Jehová niegan eso, y ellos dicen, no, Él no es Dios, y hasta cambian el pasaje de la Biblia, lo adulteran. Pero mire, hermanos, en este pasaje Jesucristo es puesto al nivel de creador, Dios creador, el mismo Dios. Nosotros ya lo sabemos, mire, el mismo Dios. ¿en el principio de qué? Del mundo, no de Cristo, porque ya les dije, Él no tiene principio ni fin. Y Jesucristo se manifestó aún en el Antiguo Testamento, en lo que nosotros llamamos las teofanías o cristofanías. ¿Qué es una cristofanía? Una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Dios se manifestó a través de Cristo, mire. Veamos unos pasajes, mire. La manifestación de Dios antes de su encarnación. Éxodo 3:2. El pasaje de la zarza, mire. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró. Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Quién estuvo delante de Moisés? Cristo antes de su encarnación, mire. El ángel de Jehová, como lo llama el Antiguo Testamento, mire. También es llamado el ángel de Dios. Jueces 13:9. Jueces 13:9. Mire lo que dice. Y Dios oyó la voz de Manoa. ¿Quién era Manoa? El papá de Sansón, mire. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Aquí es llamado el ángel de Dios. Pero también el Antiguo Testamento lo llama admirable, mire. Admirable. Jueces 13, 17 al 18. Jueces 13, 17 al 18. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová que respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre que es? Admirable. Él es el Dios con nombre admirable, mire. Con nombre admirable. Isaías incluso lo describe a ese niño que había de nacer. Isaías 9:6. Hoy vamos a estar viendo bastantes pasajes, mis hermanos. Isaías 9:6. También conocemos mucho este texto, mire. Leámoslo todos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro. Todos a ver. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Dios con nombre admirable, mis hermanos. Por eso este es su día, mis hermanos, el día del Señor. Honramos y adoramos al Dios con nombre admirable, al Dios admirable. Qué maravilloso es saber, mis hermanos, que el Dios hecho carne vino a esta tierra a morir por nosotros, por nuestros pecados, mire. ¿Qué siente usted cuando sabe eso? ¿Se llena su corazón? El Dios admirable vino a este mundo, mire, a salvarnos. El rey que nacería para morir. Un rey que nacería para morir. Por eso, mis hermanos, no hay nada más difícil que enseñar de Cristo. ¿Cómo usted puede describir a un ser que es indescriptible? ¿Cómo lo describe? Yo puedo describir a cualquier persona. Yo puedo hablar de, no sé, del rey de Inglaterra, del rey Carlos, no sé, de cualquier rey. Nació acá, vivió acá, se casó con tal, hizo esto. Pero usted no puede describir a un ser indescriptible. Describiremos lo que dice la Biblia, pero eso es poco para lo que es Cristo, mire, y su manifestación. El Dios con nombre admirable. Mire, en la vida, en el mundo no ha existido un nombre que sea tan grande como el nombre de Cristo. En la existencia, mire. No ha habido otro ser que haya vivido en la tierra tan grande como Cristo. Jamás habrá, jamás ha existido, mire. Y así los ateos, así los agnósticos, así los inconversos nieguen a Cristo, la historia nos dice otra cosa. Porque Él la partió en dos, la historia. En los libros de historia aparece antes y después de Cristo. Él partió la historia en dos. Incluso la ciencia nos dice que existió un hombre llamado Jesús. Existió, mire. Aunque ellos niegan la deidad y dicen que solo fue un simple hombre sabio que existió. Pero nosotros sabemos que Él es Dios. ¿Amén? Sabemos que Él es Dios, mire. Mire, han pasado muchas generaciones y el Señor Jesucristo ha salvado, salva y seguirá salvando vidas. Eso es lo maravilloso, mire, por medio del Evangelio, cambiando vidas a lo largo del mundo. Mi vida, su vida es un ejemplo de ello, si en verdad su vida ha cambiado. Si sigue siendo el mismo, simplemente no ha nacido de nuevo, mire. Pero si su vida ha cambiado, no perfecta, pero si ha cambiado, es porque el Señor ha hecho una obra en nosotros. Una obra, mire. Tristemente, mis hermanos, llegan estas épocas de la Navidad y la esencia de la Navidad ya no es la misma. La misma palabra, ¿qué significa la palabra Navidad? En el original es natividad, que significa nacimiento. Nacimiento, mire. Pero ha perdido su esencia. Hoy es símbolo de regalos, de fiesta, de comprarse, de estrenar ropa, de hacer cantidad de cosas, de decorar las casas. Y en cierta medida eso no está mal. Usted puede hacer una cena con su familia y disfrutar, no sé, de un pavo, si no tiene tanta plata, de un pollito asado, no sé. Pero todo lo que hacemos es sin olvidar el principal propósito de estas fechas. Como decía el hermano Manuel, no son las fechas en que nació Jesús, pero aprovechamos estas fechas para recordar y exaltar a Cristo. Para el mundo es simplemente un símbolo de marketing. Ni siquiera se acuerdan de Cristo. Ellos meten a este San Nicolás, Santa Claus, Papá Noel, lo meten. Y para ellos eso es la Navidad. Nosotros como cristianos entendemos que la Navidad es Cristo. Cristo, Él es el verdadero símbolo, el verdadero recordatorio para nosotros. Cristo, mire. Puede haber paseos, puede haber reuniones, puede haber una cantidad de cosas, pero jamás olvidemos que un día el Rey del Universo vino a este mundo como un bebé a salvar a los pecadores. Y como dijo Pablo, de los cuales yo soy era el más grande pecador, mire. Eso es lo que debemos recordar, mis hermanos. Podemos disfrutar, aprovechar,
pero recordando siempre a Cristo. Mire, yo recuerdo que para nosotros, cuando creímos en Cristo, estas fechas se convirtieron en el examen grande para ver si de verdad habíamos nacido de nuevo. Yo me acuerdo que recibí al Señor en mayo del año 2005. Y justo cuando venía esa época, que a 5 meses más o menos de la Navidad. Para los del mundo, ¿qué era la Navidad? Rumba, fiesta, alcohol, una cantidad de cosas. Y justo recuerdo que ese año, ese 31, ese 24, fuimos a la iglesia con mi familia. Y salimos tipo 12 de la noche, bien vestidos, todo. Y toda la gente del barrio se quedó, ¿y qué le pasó? Pero si antes estaba tomando y antes estaba repartiendo aguardiente, ¿qué pasó? Y la gente se extrañaba. Era un momento para uno como difícil de ver ese panorama y ver que uno ya no estaba en esa misma vida. Y fue una lucha, porque el Señor estaba trabajando en nuestro corazón. Lo triste sería que hoy en día como cristianos compartamos estas fechas con el mundo. Y el hermanito esté por ahí echando paso un 31, mire. ¿Qué pasó, hermanito? No, después me arrepiento en enero. Que no sea así, mis hermanos. Recordar a Cristo, mire. Dar testimonio. Mire, mis hermanos, esta es una gran oportunidad para que compartamos del Señor. Muchos de nosotros vemos familiares que posiblemente durante el año ni los vemos. Y muchos de ellos son inconversos. Que usted comparta con ellos. Triste que sus familiares lo vean a usted comportándose con un mal testimonio. Sería de bendición que sus familiares lo vean a usted dando testimonio y usted les hable del Evangelio. Les comparta la palabra. Puede ser la única oportunidad que usted tenga, porque posiblemente el año que viene ya no vuelva a ver a ese familiar. Mire. Dar testimonio. En su trabajo ya comienzan a decorar y a hacer cosas. Hábleles. ¿Por qué celebramos esta fecha? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante, mis hermanos? Mis hermanos, que esta fecha de Navidad, este fin de año, sea un tiempo para que nosotros también reflexionemos, hagamos un alto en el camino y nos autoexaminemos y nos preguntemos, ¿de verdad yo estoy siguiendo a Cristo? ¿De verdad tengo a Cristo en mi corazón? ¿De verdad lo estoy sirviendo? Y se pregunten, ¿obedecí al Señor durante este año? ¿Serví al Señor de corazón? ¿Me comporté como es digno del Evangelio? ¿He crecido, he madurado en Cristo? Hace un año era así. ¿Ha pasado este año y cómo estoy ahora? ¿Igual o mi vida ha cambiado? ¿Es diferente? ¿He avanzado? ¿He retrocedido o me he quedado estancado en el camino? Es un tiempo de preguntarnos, mis hermanos. Muchos no van a entender el significado de estas fechas, porque sus ojos están en lo terrenal y pasajero, aún creyentes. Pero nosotros debemos entender lo que de verdad celebramos, mire. Lo que de verdad celebramos. Compartamos del Señor Jesús, mire. Compartamos del Señor Jesús. No dando rienda suelta a nuestra carne, sino dando un testimonio verdadero de que somos cristianos, mire, de que somos cristianos. Oremos y comenzamos con esta enseñanza. Mire. Señor Dios, Padre eterno y santo, gracias te damos, Dios, por tu bendición, por permitirnos hoy celebrar este día, Señor, el día del Señor, tu día, Dios, donde podemos glorificar tu nombre. Usa mi vida, Señor, para hablar, Señor Dios. Úsame para hablarle a tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Y dispone el corazón de mis hermanos, Dios. Dispón su corazón para que puedan escuchar, entender, aplicar. Quita de su corazón todo cansancio, toda duda, toda preocupación, y que hoy podamos aprender de tu palabra. Que hoy podamos aprender de ese niño que un día nació en Belén, de ese rey que nació un día para dar su vida por la humanidad. Dejamos este tiempo en tus benditas manos, en Cristo Jesús. Amén. Comencemos.
Mis hermanos, vamos a estar en Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lo que vamos a hacer es recordar lo que ya hemos aprendido muchas otras veces. Lucas capítulo 1, versículo 26. Dice así la palabra: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Lucas va a comenzar narrando el anuncio del ángel Gabriel a María, mire. El anuncio del ángel Gabriel a María. Mire, el ángel Gabriel se había presentado con otra persona antes, a dar otro anuncio. ¿Recuerdan cuál fue ese anuncio y con quién se presentó? Zacarías. ¿Y qué le anunció? Iba a tener también un niño. ¿Cómo se llamaría? Juan. ¿Sí? Para anunciar el nacimiento de Juan, mire. Y Zacarías dudó. ¿Y cómo quedó? Mudo. ¿Sí? Mudo a las palabras del ángel. En este pasaje nos habla que se presentó al sexto mes. Era el sexto mes del embarazo de Elizabeth, mire. Después de cuando estaba en el sexto mes Elizabeth, el ángel se presenta con María, mire. Se presenta con María. Mire, Gabriel era un ángel encargado de llevar mensajes. Usted lo va a ver llevándole el mensaje a María, llevándole un mensaje a Zacarías. En el Antiguo Testamento, ¿a quién le lleva un mensaje? A Daniel, mire. ¿Recuerdan? Un mensaje por las oraciones que Daniel estaba haciendo. Es un ángel mensajero, mire. Eso lo va a encontrar en Daniel capítulo 9, pero no lo leamos. Lo puede leer en su casa más detenidamente. Dentro de la Biblia solo encontramos a dos ángeles que se les ha dado un nombre como tal. A Gabriel y el otro es a Miguel. Gabriel se lo ve como un ángel mensajero, se lo muestra. Y a Miguel se lo muestra como un ángel guerrero, ¿sí? Un ángel de batalla. No hay más nombres en la Biblia. Los católicos le han metido otros nombres, ¿no? Que el ángel Uriel, que el ángel, Rafael, un poco de nombres que la Biblia no me muestra, ¿sí? Cuando la gente no lee su Biblia, pues se deja meter cualquier cosa, mire. Por eso debemos escudriñar las Escrituras, ¿sí? Eso es la tradición, ¿no? La tradición la que habla siempre de eso. Mire, la aparición de ángeles siempre causaba temor en las personas. Porque hay gente, a veces en iglesias carismáticas, que mira ángeles todos los días. Mira, ay, que se me apareció un ángel, es que yo miré un ángel en la mañana. Siempre que los ángeles se aparecían, traían temor a la vida de las personas. Y venían con un mensaje puntual e importante. No era que le venían a decir, esfuérzate, el Señor está contigo. No, ¿para qué ángeles queremos si la Biblia ya no lo dice? Ya no hay revelaciones de ese tipo. Ah, es que yo soñé con un ángel. No, mis hermanos, la palabra ya es la revelación. Pero en este momento el ángel llevaba un mensaje, mire. Sí, llevaba un mensaje. Miremos qué pasó en el caso de Zacarías, mire, Lucas 1, 12 al 13. Lucas 1, 12 al 13. Dice, y se turbó Zacarías al verle, mire, se turbó. Y le sobrecogió, ¿qué? Temor, mire, traía temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamará su nombre Juan. Mire, aunque los ángeles son criaturas celestiales, que están al servicio de nosotros, la iglesia, de los santos, como lo dice Hebreos 1:14, también la Biblia dice que son mayores de nosotros en fuerza y potencia, mire. Mayores que nosotros en fuerza y potencia. Eso lo dice 2 de Pedro 2:11, ¿no? Pero no lo leamos. Entonces, mire, la presencia del ángel producía temor en aquellos donde llegaba, mire. A veces también la tradición los muestra a los ángeles con alas, ¿no? ¿Sí? Pero vemos que cuando ellos se presentaron en la Biblia, se presentaban como varones jóvenes, mire. ¿Sí? No se presentaban con alas. La tradición a veces les atribuye alas y todo eso.
Si hay ángeles que tienen alas, pero son llamados los serafines y querubines, que tienen 6 alas. Con 2 cubren sus ojos, creo que dice con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan, mire. Ángeles que están en el monte santo de Dios. ¿Sí? Eso es un poco de angelología. Sigamos con nuestro texto, mire. El ángel se presenta a María y dice que se presentó en Nazaret, en Galilea. En esa ciudad, mire, de donde vendría el Salvador. Mire, la región de Galilea, junto con la ciudad de Nazaret, era considerado un lugar bastante deplorable. O sea, la gente le rehuía a ese lugar, no le gustaba ir por allá. Decía que era un lugar malo, que no era un lugar bueno, mire. Pero vemos que el Señor inicia su ministerio en esos lugares, mire. Juan 1, 45 al 46. Juan 1, 45 al 46. Miren lo que dice. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien se escribió Moisés en la ley y así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. ¿Y qué le dijo Natanael? ¿Qué le dijo? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Esa ciudad la tenían en poco. ¿Quién va a salir de allá algo bueno? ¿Qué? Pero de allá saldría el Mesías, mire, el rey. ¿Ustedes ven el mensaje que el Señor está dejando ahí? Y vamos a ir viéndolo, mire, más detalladamente. De Nazaret. Versículo 27, Lucas 1:27. ¿A quién vino el ángel Gabriel? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. María. María es la transliteración de Miriam. ¿Qué significa María? A ver, ya se los he dicho en otras ocasiones. ¿Quién se llama María de aquí? A ver, levante la mano. A ver, ¿alguna hermana? ¿Y qué significa María? El nombre María. Bueno, Miriam es la transliteración, ¿no? Pero el significado de María, ¿cuál es? Excelsa. Excelsa. ¿Sí? Que podemos hallar otros sinónimos para excelsa, ¿no? Excelsa. Mire, dice que fue enviada a una mujer virgen. ¿Por qué el texto tiene que enfatizar mucho esa palabra? Porque es importante, virgen. Una mujer virgen. Y la palabra virgen viene del griego partenos, con H, partenos, que significa alguien célibe que no ha tenido relaciones sexuales. Virgen. Esa es la palabra que nosotros conocemos, mire. Hoy en día usted sabe que el mundo esta palabra la ha menospreciado y la tiene por los suelos. Ay, que tú eres virgen, no, pero no, ¿qué te pasa? Es anticuado. Pero para Dios la palabra virgen sigue teniendo el mismo significado e importancia que en ese momento y el día de hoy. La misma importancia, mire. Posiblemente María tenía una edad entre los 12 y 13 años, mire. Era muy joven, muy joven. Debemos entender que en la cultura judía y de Medio Oriente eso era normal. Más o menos esa edad, mire. En nuestro contexto pues sería un caso alarmante, ¿no? Porque generalmente los varones tenían la edad más o menos de 25, 30 años, un poco más. Imagínense desposándose. Lógicamente primero había un desposorio, ¿no? Que podía durar un año o más. Ahorita vamos a ver eso. Un desposorio, que no era todavía la consumación del matrimonio. ¿Sí? Pero más o menos tenía esa edad María, mire. ¿Por qué era necesario esto? Primero, para que las mujeres se guardasen y llegaran vírgenes al matrimonio. Y segundo, en el caso de María era necesario, pues para ese nacimiento virginal que tendría el Señor Jesús, de acuerdo a lo profetizado. Entonces era muy importante, mire. ¿Sí? Pero esa más o menos pudo haber sido la edad, mire. Tanto Lucas como Mateo declaran sin equivocación que María era virgen, mire. Porque tristemente hoy atacan la virginidad de María. Ah, no, es que María no era virgen, por lo tanto Dios no nació de una mujer virgen. Hay dos extremos, los que atacan la virginidad de María y los que dicen que María siguió siendo virgen después de haber concebido al Señor Jesús.
que es falso. Sí, los católicos que hablan de la virginidad perpetua, ¿no? Que no es lo que la Biblia nos muestra. ¿Sí? Pero María fue virgen al momento de que concibió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice que ella estaba desposada con un varón. ¿Quién era ese varón? José. Aquí hay una palabra importante, mire, que si usted no entiende el contexto judío, no va a entender qué significa desposar. Desposar. La palabra en el original significa ajustar o unir. Haga de cuenta que usted va a ajustar dos tornillos, por ejemplo, o dos materiales que queden exactos. Ajustar o unir. Esta era la época del desposorio, mire. Y era un tiempo donde los futuros esposos se conocían. Hoy es lo mal llamado hoy en día noviazgo, que no debería llamarse noviazgo entre cristianos, sino compromiso. Por eso es compromiso, hay un compromiso de parte de dos personas de casarse. En el mundo eso no existe. Hoy el jovencito es novio de este, mañana es novio del otro y hasta mañana es novio de un hombre o de una mujer. Hombre con hombre, mujer con mujer. Hoy en día es un total desorden, mire. Pero el desposorio era un tiempo de conocimiento. Importante, en el desposorio la pareja no tenía ningún tipo de contacto físico. Ay, no que venga un besito de despedida o que no. Se guardaban totalmente para evitar caer en relaciones prematrimoniales, mire, en fornicación. ¿Sí? El desposorio era eso, mis hermanos. Un tiempo de conocimiento. Lastimosamente, mire, hoy en día los jóvenes a la edad de 15 años o menos ya han experimentado relaciones sexuales. Eso es triste. Eso es bastante triste, mire. Incluso muchos, mire, que se dicen creyentes y aún se comprometen para casarse, ya han tenido relaciones sexuales. Ay, no es que ella va a ser mi esposo o mi esposo, todos pues de una vez, ¿no? Sí, así dicen muchos. No, el matrimonio es el lugar donde se debe experimentar la relación sexual, no antes. Eso es pecado, fornicación. Y Dios demandará de eso, mire. Fornicación, mire. Pero es triste, mire. Aún hoy en día es difícil, hasta entre cristianos, que una pareja llegue virgen al matrimonio, mire. Eso es a veces más difícil que hallar agua en el desierto, un oasis. Que dos personas se guarden. Mire, en la iglesia, dos personas se comprometen para casarse y generalmente experimentan a veces caricias y besos que solo deben darse los esposos. Eso no debe pasar. Deben guardarse, es para que se conozcan cómo es su carácter, cómo es la forma de ser, y no para que a la hora del matrimonio, no, ya no me caso, no, eso ha sido bien cansona, no, yo ahí no más. No, ya se conocen y saben a qué atenerse, siga, matrimonio, el anillo de boda, hasta el final. Conocerse y casarse. Eso era el desposorio, mire. Así estaba María. Por eso, mis hermanos, qué importante es que los jóvenes lleguen vírgenes al matrimonio. Por ellos y por sus esposos. Así que jóvenes que están aquí, escuchen. Dios quiere que se guarden. Dios quiere que se guarden. Su cuerpo, su mente, su corazón. No des lo más importante a alguien que después ni vas a ver. Dáselo a tu esposo o a tu esposa un día. Dáselo. Los que ya somos de más edad, muchos cometieron errores, pero los jóvenes todavía están a tiempo de entregar algo bueno y hermoso a sus futuros esposos o esposas. Así que tomemos de ejemplo la palabra. Y los padres, sean sabios en eso. Seamos sabios en todo eso, mire. Entonces, mire, estaban en el desposorio. Este desposorio podía durar 1 año y después venían las bodas en todo el contexto judío. Cuando usted ve la historia del contexto judío de las bodas, era algo hermoso, mire. Porque el novio tenía que ir con toda su comitiva, sus padres, a recoger a la novia.
Y juntos se iban por los callejones de la ciudad tocando y danzando, y era algo bien bonito. Y las bodas podían durar 8, 15 días, mire. ¿Sí? ¿Se acuerdan las bodas de Caná, que se acabó el vino y todo eso? Era algo muy bonito. Y se consumaba el matrimonio. Después del desposorio, se casaban. Se casaban. Mire, mis hermanos, no es bueno que una pareja lleve comprometida mucho tiempo, porque dice Pablo que pueden llegar a quemarse. Debe haber un tiempo prudente y después casarse. En el tiempo de María, ¿qué sucedía? Los padres escogían a los esposos de sus hijas. ¿Sí? Eran matrimonios que a veces se arreglaban. Yo pienso que hoy en día, si hubieran padres que fueran sabios en el Señor, eso sería bueno, mire. Sería bueno. ¿Quién mejor que un padre o una madre sabía escoger una persona que de verdad sea apta para un hijo? Porque a veces los hijos escogen mal, mire. Y llegan con uno y que usted lo ve, no, Dios mío, dice, vea. A presentarle unas cosas que ni parecen, hola, esposos o esposas. Y terminan mal esos matrimonios. Divorciados, en peleas, en conflictos. Sería bueno que los padres sabios hoy en día escogieran las parejas de sus hijos. Sería muy sabio, mire. Que sean padres de verdad cristianos, ¿no? Porque tristemente muchos padres que a veces le escogen pareja a sus hijos, a veces por conveniencia, mire. Y no debería ser así. María se casaría con José. ¿José de qué linaje era? Del linaje de David. Su línea genealógica nosotros la vemos en Mateo capítulo 1. A lo largo de ese capítulo vemos su línea genealógica. Mire, José era el padre adoptivo de Jesús. Y de acuerdo a lo profetizado, él era su padre legal. Por eso se toma la línea genealógica de David. María también era descendiente de David, mire. Era descendiente de David por parte de su padre. Y según muchos eruditos, María era descendiente de la tribu de Leví por parte de su madre. Cuando nosotros vamos a buscar la genealogía de María en la Biblia, no la vamos a encontrar el nombre de ella María. ¿Por qué? Porque entre los judíos las genealogías se trazaban a través del varón, no de la mujer. ¿Sí? Por eso no la vamos a encontrar ahí cuando hablemos de la genealogía. Lucas 1:28, vamos avanzando. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. En la versión Palabra de Dios para Todos traduce así el verso, mire. El ángel entró al lugar donde estaba la mujer y le dijo: Hola, el Señor está contigo y quiere bendecirte. Quiere bendecirte. Mire, María era una mujer sencilla y humilde. Una jovencita. ¿Cómo creen que experimentó esa manifestación tan grande? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros ante tal manifestación? Mire, las palabras del ángel tuvieron que haber llenado de emoción el corazón de María. Muy favorecida o llena de gracia. Es la misma palabra que Pablo usa en Efesios, cuando habla de nosotros los creyentes. Mire, Efesios 1:6. No lo busque, léemoslo rápidamente por el tiempo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La palabra que usa ahí es aceptos, aceptados delante de Dios, en el amado. Aceptos, mire. La misma palabra. Por eso es importante esto, mis hermanos. Lucas nos está mostrando que María era la receptora de la gracia de Dios, no la dispensadora, como la llaman los católicos. Llena de gracia es que era la receptora de esa gracia, no la dispensadora. Como nosotros hemos recibido la gracia de Dios, ¿porque la merecíamos? Porque el Señor la dio como un regalo, mire, un regalo. Ella no era la fuente de gracia, ella era un vaso de barro como nosotros, mire, receptora de la gracia. Por eso, mis hermanos, la María que muestra la Biblia no tiene nada que ver con esa María que muestra el catolicismo.
con coronas, con vestidos reales, con un cetro y un poco de cosas. ¿Sí? Nada tiene que ver. Hasta ellos la llaman la reina del cielo, mire. Y le atribuyen poderes sobrenaturales, poderes mediadores. Es que la Virgencita me está escuchando. ¿Cómo va a escuchar la Virgencita si la Virgencita no es omnisciente ni omnipresente? Es absurdo. No puede escucharnos. Ella era tan pecadora como todos los seres humanos y necesitaba la gracia de Dios. Mire. La gracia de Dios. Necesitaba la gracia de Dios. Por eso, mis hermanos, nosotros también recibimos esa gracia. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. A María la han exaltado muchísimo, y no es la María de la Biblia. Nosotros no tenemos nada de que exaltarnos, mis hermanos, porque todo lo recibimos por gracia. Regalo inmerecido. María era una mujer judía como muchas mujeres que habían en la época, mire, en Israel. Una mujer humilde y sencilla, pero también pecadora, como todos los seres humanos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versos que ya los conocemos, mire, que ya lo sabemos. Dios escogió a María para una sublime labor, pero a nosotros también nos ha escogido el Señor, para que le sirvamos, mire. Porque hayamos sido más justos o buenos que otros, no. Simplemente para mostrar su gloria. Primera a los Corintios 1, 26 al 29. Mire lo que dice esta palabra. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, ¿a fin de qué? De que nadie se jacte en su presencia. No tenemos de qué jactarnos nunca, mire. Así usted sea la persona que más sabe de la Biblia, todo lo que tiene es de Dios y nada es suyo. Nada es suyo, nada es mío. Vasos de barro, instrumentos usados para la gloria de Dios. ¿Hemos recibido la gracia de Dios? Amén. Pero también tenemos una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad, mire. El ángel también le dice a María, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, mire. Esas palabras tuvieron que haber confortado el corazón de María bastante. Bastante, mire. El Señor estaría con ella y su bendición también. A veces nosotros los cristianos tendemos a preocuparnos bastante por las cosas de la vida. Que la plata, que el dinero, que la enfermedad. Pero a veces no entendemos que el Señor también nos promete a nosotros estar siempre hasta el fin del mundo, mire. Pero a veces continuamos preocupándonos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si ya hay una promesa en la Biblia para nosotros, ¿por qué seguimos preocupándonos? Puede ser. No lo busque, se lo leo rápidamente. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Somos herederos de las promesas, mire. La vida eterna, la salvación. Y tenemos la compañía de Dios todos los días mientras estemos en esta tierra. Sin olvidar la responsabilidad que tenemos de dar testimonio y compartir el mensaje de salvación. Versículo 29 y 30 de Lucas.
Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Por qué se turbó María? ¿Por qué creen ustedes? Era una muchacha de 13 años. Vivía una vida normal como toda muchacha a su edad en el pueblo judío. Se iba a desposar con José. ¿Sí? Se iba a desposar con José. Y de pronto recibe tal aparición y tal saludo. Recordemos que en el contexto judío, la mujer era subvalorada. ¿Sí? Era hecha de menos. Y las revelaciones generalmente que tenían, solo las tenían los hombres. Y especialmente los sacerdotes y los que servían en el templo. Recuerde Zacarías, se le presentó el ángel. En el Antiguo Testamento, a Jacob. Pero esta joven, sencilla, humilde, viene y recibe tal manifestación. Se turbó, miren. Una joven con tal aparición, miren. Pero el ángel le dice, el favor de Dios estará contigo. No te preocupes. No te preocupes. Miren mis hermanos, ¿cuántos de nosotros antes de que Cristo viniera a nuestra vida pudimos haber llegado a sentirnos menos, despreciables, que no valíamos la pena? Por eso muchos hasta quisieron quitarse la vida o no haber nacido, tener esos pensamientos. Pero ahorita que el Señor viene a nuestra vida, a nuestro corazón, podemos entender que somos valiosos delante de Él. No por lo que somos, sino porque Cristo está en nuestro corazón y Él es el que da valor a nuestra vida, el único. Pero por eso Él es el todo para nosotros en nuestra vida. Somos valiosos por Cristo. Somos hijos de Dios. Qué importante, mis hermanos. Qué importante. Eso cambia nuestra vida, mis hermanos. Saber que el Rey nació y murió por nosotros para darnos la vida eterna. ¿Eso no le mueve el corazón? ¿Quién muere por nosotros? ¿Quién daría su vida y todo por nosotros? Solo el Rey del universo, mire, ya lo hizo. Ya lo hizo. Y el ángel le dice, no temas, has hallado gracia delante de Dios. No porque la mereciera, es porque es gracia, un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, la compra que es en Cristo Jesús. Fuimos redimidos, comprados a precio de sangre. Versículo 31 y 32 de Lucas. Ya casi vamos terminando. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Miren mis hermanos, ahorita veremos que en la revelación que le da el ángel a María, le muestra un panorama completo de Cristo. Pobre jovencita, mire, recibió esa revelación completa. Y ahorita vamos a ver, mire. Recibe la noticia más grande que cambiaría su vida para siempre, mire. Concebiría al Hijo de Dios. Jesús. La palabra Jesús es una transliteración de la palabra Josué, que significa Jehová es salvación. Jehová es salvación. Mire, el mundo muestra a un Jesús falso, que viene a resolver los problemas de la gente, que viene a resolver los problemas triviales del mundo. Un Jesús que quiere darnos dinero, sanarnos de toda enfermedad, darnos una vida plena. Ese no es el Jesús que muestra la Biblia. Jesús vino con un propósito específico y particular. ¿Cuál fue ese? Salvarnos de nuestros pecados, mire. Por eso les repito, mis hermanos, lo que he dicho antes. A Jesús no le interesa el matrimonio ni la vida de una persona incrédula.
A Él lo que le interesa es salvar a esa persona. Después que la persona es salva, ya vendrá el resto de cosas. Usted jamás aconseja a un inconverso. Usted siempre le predica el mensaje del Evangelio. Siempre, siempre, siempre. El mensaje del Evangelio. Para que crea. Para que crea. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire, Lucas nos da unas características de este niño, que yo en otra ocasión las he compartido. Este será grande, dice. Este habla de una grandeza divina, porque Él es Dios mismo, el Dios Todopoderoso. Sí, será grande. Cuando Isaías tuvo la visión, en Isaías capítulo 6, ¿quién estaba delante de Isaías? ¿Quién estaba? Jesucristo. Jesucristo. Y lo dice el texto, mire, Juan 12, 37 al 41. Juan 12, 37 al 41. Muchas veces asociamos esa visión con el Padre, pero esa majestad, esa grandeza que pudo ver Isaías era la del Hijo. Juan 12, 37 al 41 dice así: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías vio la gloria del Hijo en Isaías capítulo 6, del Cristo antes de su encarnación. Y por eso más adelante en capítulo 6, en capítulo 9, versículos 6 al 7, mire lo que dice Isaías, se lo leo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El grande será grande, ese niño humilde que nació en un pesebre, en un comedero de animales, posiblemente en una cueva, sería grande, mire. Ese niño humilde sería grande. Sería grande, mire. Existen dos textos similares donde se habla de la grandeza de un niño, mire. El uno está en Lucas capítulo 1, 13 al 15, busquémoslo. Lucas capítulo 1, versículo 13 al 15. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán con su nacimiento, porque será grande. Pero agrega unas palabras: delante de Dios. ¿Por qué cuando leemos el texto de Jesucristo no dice que será grande delante de Dios? ¿Sabe por qué? Porque la grandeza de Juan el Bautista era una grandeza imputada, dada por Dios. Pero la grandeza de Jesucristo es en esencia, porque Él es Dios mismo. La grandeza del Hijo, mire. Reconocido entre los hombres, su vida, su ministerio. ¿Qué más dice Lucas? Será llamado Hijo del Altísimo. Ya les he explicado en otras ocasiones que este es un superlativo
que se enseñaba o que se usaba en el Nuevo Testamento, el superlativo ísimo, para exaltar un atributo, el Altísimo. Y en el Antiguo Testamento, ¿qué se usaba para exaltar un atributo? La repetición. Santo, santo, santo. Grandeza, mire, aquí lo que vemos es la grandeza. El Altísimo también significa el Elión, que significa el Señor es soberano, soberano. Mis hermanos, el Señor es soberano. Yo les decía hace un momento, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué tememos al futuro, al mañana, al porvenir? ¿Por qué? ¿Nos falta fe? ¿Nos falta crecer espiritualmente? Porque si entendiéramos lo que dice aquí, no deberíamos preocuparnos. Él es soberano, tiene control de todo, tiene control del cielo, de la tierra, aún del mismísimo infierno, mire, de todo. ¿Por qué se turban?, les decía el Señor a sus discípulos. ¿Por qué te turban? El Señor tiene el control de todo, Él es el Elión, el Señor soberano. Ay, hermano, es que no tengo este diciembre para estrenar la pinta. No tengo para comprar el pavo para la familia. No se preocupe. El Señor proveerá. Y si no estrenamos, pues no estrenamos. Lo más importante es que el Señor está en nuestro corazón. Mis hermanos, lo importante no es en qué condiciones terminamos económicamente este año. Lo importante es qué condiciones está nuestro corazón al terminar este año. ¿Hemos crecido o no hemos crecido espiritualmente? El soberano, mire. Las sectas niegan la deidad de Cristo, pero el ángel estaba expresando que Jesucristo, el Dios Altísimo, era igual a Dios Padre, mire. ¿Sí? A Dios Padre. ¿Qué más dice Lucas a María? Dios Padre le daría el trono de David su padre. Mire toda la información que le estaba dando el ángel a María. O sea, una clase de teología, pero completa. A una joven, mire. Este verso a qué apunta, mire, a la descendencia de Jesús, del linaje de David. Él era el descendiente físico de David, a través del linaje, no de sus padres. Pero este también es un lema del reino mesiánico y el reino eterno que tendría Jesús, mire. Leamos rápidamente Salmos 89, 26 al 29. Salmos 89, 26 al 29. Dice así: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Podré su descendencia para siempre, ¿y qué dice? Y su trono como los días de los cielos, eternamente. En este momento, mis hermanos, Cristo está reinando, pero en el milenio reinará sobre todo el mundo, mire. Y dice la palabra que nosotros reinaremos junto con él. Pero si somos fieles, o si no habrá pérdida. Sigamos, ya voy terminando. Lucas 1:33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto habla del carácter de ese reino mesiánico, porque tenía un carácter judío. Aunque Jesús vino de la descendencia judía, Él es Salvador de todos los hombres y Rey de todos sus hijos. Aunque vino de una nación, mire, no es que los judíos quieran apropiarse de ese Mesías. Él es Salvador de todos los hombres que creen, aquellos que lo reciben como Salvador. ¿Qué le mostraba el ángel a María? No solo el nacimiento del niño, le anunciaba su segunda venida y su reino eterno, mire, un paquete completo. Por eso vamos a ver qué pasó con María, mire. Pero algo importante, mis hermanos,
El Señor Jesús, y lo he dicho antes, en su primera venida vino como un cordero. No abrió su boca, dejó que le hicieran lo que quisieran, que lo escupieran, que lo golpearan, que lo humillaran. No lo busque, lo leo rápidamente por el tiempo. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pero mis hermanos, en su segunda venida el Señor vendrá como el león de la tribu de Judá, a traer justicia, a traer venganza. Ay, venganza, no hermano, no hable esa palabra. Es la venganza justa del Dios Todopoderoso. Pero eso dice la palabra, no te venguéis. Deja la venganza en las manos de Dios. Se lo leo rápidamente. Apocalipsis 19:15-16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En su primera venida los hombres que gritaban: crucifícale, crucifícale. Pero en su segunda venida, ¿qué dirán? A los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6:16. ¿Qué esperamos, mis hermanos? ¿A un cordero débil que se dejará maltratar? No, esperamos a un león que viene a traer justicia. La segunda venida, mire. La segunda venida. Yo les pregunto, ¿anhelamos esa segunda venida? Si mañana mismo fuera el rapto, ¿usted anhelaría irse con el Señor? Yo creo que muchos no, mire, porque a veces están aferrados a estas cosas del mundo. Ay, Señor, pero no, mejor no vengas porque mi casa, mi carro, ay no, yo quiero comprarme esto, viajar, hacer esto. Nos hemos aferrado tanto al mundo que nos olvidamos que somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está allá, en el cielo, mire, en el cielo. Versículo 34. Ya estamos en los últimos, me regalan unos minutos más. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La pregunta de María es: ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? No conozco varón. Ella hablaba en sentido conyugal. ¿Qué entendía María? Mire, que eso sería algo sobrenatural, una concepción inmediata, porque ella todavía estaba en el proceso de desposorio y ni siquiera aún se había casado. Lo que refleja la pregunta de María no es duda, sino es: listo, yo creo en todo eso, pero ¿cómo será? Por eso el ángel no actuó igual que con Zacarías. A Zacarías lo dejó mudo porque Zacarías dudó. A María no, le siguió hablando el ángel, le siguió explicando, mire. Versículo 35-36. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he que tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Qué iba a suceder, mis hermanos? El Espíritu Santo vendría sobre María y haría un acto creativo y divino para que el Hijo de Dios pudiera nacer. Era algo sobrenatural, algo sobrenatural. El Hijo de Dios se encarnaría, mire. Ahí se cumpliría Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La palabra simiente que utiliza aquí es semilla, de donde viene la palabra esperma. Para los lectores de la época era difícil entender cómo es posible que de una mujer venga la semilla si el que da la semilla es el hombre. ¿Por qué? Porque esto iba a ser un acto sobrenatural, divino. Esto es lo más grandioso, mis hermanos, un milagro.
Y el ángel también le dice, a tu pariente Elizabeth también concebirá. Es el 6º mes para ella. Muchos dicen que Elizabeth era la prima de María, pero la Biblia no lo dice. María era una mujer muy joven y Elizabeth una mujer ya mayor. No es probable que haya sido su prima, su parienta, dice la Biblia, mire. Su parienta. Y por la misericordia de Dios, esta mujer a la que llamaban estéril, la palabra estéril era un nombre despectivo. Ah, miren, allá va la estéril, la que no puede tener hijos. Pero el Señor haría un milagro, mire, en la vida de esa mujer Elizabeth, permitiéndole también concebir, permitiéndole concebir. Y Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Salvar a un ser querido tuyo, ¿es posible para Dios? Claro que sí. ¿Sanar una enfermedad es posible? ¿Aún darles hijos a aquellos que no tienen? ¿Es posible? Claro que sí. Pero no olvidemos algo, mis hermanos. Todo lo que pidamos y suplicamos a Dios debe estar enmarcado en su perfecta y soberana voluntad. Y en sus propósitos, mire. En sus propósitos. Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mire, María podría haber dicho, no, yo no quiero saber nada de eso, yo no quiero formar parte de eso. Búscate otra mujer, ángel. Ve y dale el anuncio a otra mujer. Y eso era factible, mire. María sabía todo lo que se le venía encima. ¿Qué se le venía encima a María, mire? Quedaría en una posición vergonzosa. ¿De qué la acusarían a María? De fornicación, estaba en el desposorio. ¿Y qué hacían con esas mujeres? Las apedreaban, mire. Y si ella quedaba viva, tendría que enfrentar el señalamiento de la gente. Una mujer que está criando un hijo fuera de un matrimonio, mire. Sería una mujer repudiada, mire. Pero ¿qué dijo ella? He aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Se sometió de forma voluntaria a lo que Dios quería. Una mujer admirable, ¿no? Y jovencita, mire. Jovencita, mire. Ni el mismo Moisés al principio quería ir a hacer lo que le mandó el Señor, mire. Gedeón tampoco quería. Jeremías no quería. Soy niño, Señor, yo no puedo ir. Pero esta mujer jovencita, hágase, Señor, conforme a tu voluntad. De una, mire. Tremendo ejemplo, mire, para nosotros. De esta joven llamada María, mire. Eso me recuerda a las palabras del profeta Isaías en versículo 6, en capítulo 6, versículo 8, mire. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. O me recuerdan las palabras de Josué 24:15. ¿Qué les dijo Josué? Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis hermanos, en lo que el Señor nos habla debemos ser contundentes. No buscarle, ay Señor, pero mejor esto, mejor lo otro. No, contundentes. El Señor nos mandó a hacer algo y que debemos decir, listo Señor, hágase tu voluntad, yo lo voy a hacer. Ser radicales. Radicales. A veces los padres sufrimos con la disciplina de los hijos, pero el Señor nos manda a ser radicales. A veces los cristianos sufrimos para dejar un pecado, pero hay que ser radicales. Hágase tu voluntad, Señor. Aquí estoy dispuesto. Dispuesto, mire. ¿Va a traer dificultades eso muchas veces? Sí. Si usted es radical en su trabajo, ¿qué va a traer? Posiblemente desprecio, posiblemente ataques, posiblemente se ganen enemigos. Pero estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. ¿Va a traer problemas? Sí. Muchos hombres y mujeres en la Biblia dieron su vida por hacer la voluntad de Dios. Si no, vaya a ver el circo romano y vaya a ver los cadáveres
de los cristianos que estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor, pero también va a traer dificultades a nuestra vida y debemos asumirlas, mire. Debemos asumirlas. El Señor nos llama a servirlo, mi hermano, mi hermana, con propósitos. Y eso sabe que implica salir de nuestra comodidad, pagar un precio, enfrentar desprecio a veces, mire. Pero es ahí que debemos decir como María: he aquí tu siervo, tu sierva, hágase conforme a tu palabra. Qué mujer tan valiente, ¿no? Mire, qué mujer tan valiente. Bueno, terminemos con esto, mire. Podríamos aprender más de este capítulo. Si Dios permite, el próximo domingo veremos el nacimiento del Señor ya como tal. Cuando ellos van a ser empadronados y nace el Señor, mire. Podríamos aprender más de este capítulo, como la actitud de José, mire. Muchas veces hablamos de todo y al pobre José lo dejamos por allá, mire. Pero mire, este era un hombre de Dios tremendo. Era un hombre de Dios tremendo. Dice que en vez de difamarla, prefirió huir. ¿Y sabe qué implicaba eso? Que él quedaría como el malo. Mire, ese hombre dejó a esa pobre joven con su bebé y la abandonó. Hubiera sido despreciado. Prefirió que su reputación cayera al suelo, cuidar la reputación de María. Mire. Tremendo hombre de Dios, ¿no? ¿Qué ejemplo de esta pareja, mire? ¿Qué ejemplo de esta pareja? Aún José, mire, obedeció las palabras del ángel. ¿Se acuerda cuando le habló en sueños? Y le dijo: recíbela, María, porque el hijo que va a tener es de Dios, del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo José? Obedeció. Qué importante, mis hermanos, que nosotros podamos tener el corazón de María y de José. A veces los ponemos en los pesebres, o vemos los afiches ahí, o los vemos que los nombran. Pero qué bueno sería que tomemos la actitud de ellos. Una mujer sabia que obedeció a Dios y un hombre sabio que hizo la voluntad de Dios. Si actuáramos de esa manera, me les aseguro que nuestras vidas serían muy distintas. Pero a veces no obedecemos. El Señor nos dice: váyase por aquí, usted se va por allá. En estas fechas sobre todo, ¿no? Que todo el mundo comienza a endeudarse, ¿no? Seamos sabios, mis hermanos. Obedezcamos al Señor. Y lo más importante, compartamos que el Rey del universo vino a esta tierra a salvarnos. Oremos. Padre eterno y santo, gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Te agradecemos infinitamente por lo que haces cada día en nosotros, Dios. Señor, que nos llevemos esta mañana en nuestro corazón cómo actuaron María y José, Dios. Estuvieron dispuestos a hacer tu voluntad pese a todo lo que enfrentarían. Hoy el llamado para nosotros es ese, Señor. Que actuemos como cristianos, como padres, como madres, como hijos, conforme a tu palabra. Aún si eso va a traer dolor, persecución, odio a nuestras vidas, Dios. Porque es más importante agradarte a ti, Señor, que a los hombres. Que en este tiempo también podamos dar testimonio de que el Rey del universo vino a esta tierra. El mundo lo rechaza, el mundo lo olvida. Nosotros los cristianos debemos ser los encargados de recordarle a este mundo que el Rey vive y que reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, te damos. Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.